El malestar no es un libro sobre el psicoanálisis, aunque pregunte desde ciertas nociones del psicoanálisis si es posible ser feliz en la cultura. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al malestar, el libro de noviembre. Primero, el malestar sacude, inquieta, produce un profundo desconsuelo. Sorprende que a pesar de un estilo vacilante, más bien meditativo, de una prosa que no trasluce la pasión de la convicción ni la firmeza de la autoridad, el malestar tenga tanta fuerza. Es una fuerza demoledora, pero que no teme la violencia, que es pura invitación al pensamiento. Una fuerza que raras veces exhorta y nunca pontifica, que se va manifestando poco a poco en el devenir de sus preguntas y sus argumentos, y que va suavemente, aunque con los picos de algunas metáforas estremecedoras e inolvidables, demoliendo ilusión tras ilusión, enfrentando convencionalismo, desgarrando paraísos pasados y futuros, y haciendo patéticos los cuentos de hadas. La primera ilusión que enfrenta el malestar es la ilusión de la dicha. Con desacostumbrada contundencia, dice Freud, la felicidad total es absolutamente realizable. La dicha es episódica, cita Goethe, nada más insoportable que una sucesión de días hermosos. Es dependiente de las expectativas, a mayor anticipación, a mayor número de medios, más anticipación y menos disfrute, y todo se le opone. Lo que citaba Alex, el cuerpo que destinado a la ruina, enfermo y duele en señal de alarma, el mundo con sus furias hiperpotentes y despiadadas, y lo más difícil de aceptar, por ser creación humana, los vínculos con los otros. La dicha completa, meta de nuestras encarnizadas y patéticas luchas, es inalcanzable. Luchamos más bien por unos harapos raídos de felicidad. Al final, no nos es dable más que ponderar las estrategias que empleamos en nuestra lucha por la felicidad, como evaluaría un comerciante el empleo de su capital. Adiós, príncipe valiente, hasta nunca, a la María. Vana ilusión es también la religión cuando es arrojo del cielo. Esta es la religión que receta a todos el mismo camino sin tomar en cuenta sus diferencias constitutivas, perjudicando el juego de la elección. Escoger es difícil y doloroso, pues toda elección implica pérdida. Pero la elección es lo que nos hace humanos. Sin embargo, la religión del arrojo infantiliza al hombre, le impide ejercer su criterio. Constituye un cuento de hadas que resulta penoso a quien ostenta cierta esperanza humana. También el comunismo es ilusión y pueril, desdeñable cuando pretende que desaparecerá todo egoísmo, que se eliminará toda ocasión de agresión si desaparece la propiedad privada. Esto no significa que la propiedad no dé ocasión a la agresión, por el contrario, dice Freud, es su instrumento poderoso, pero no el único. Esto dista del derrotismo pesimista, que dice nada que hacer, pero también del triunfalismo, que dice todo es hacedero, y que a continuación pretende mostrarnos la verdadera vida. Contra lo que Freud previene es contra la mirada coloriosa, el color del iluso fanatismo, que por ser efectivamente irreal, en sus promesas de bienestar y consuelo sin límite, conduce a la renuncia del juicio y la elección, y allana el camino al dogma y al absolutismo. Parecería necesario aceptar bastante desilusión y algún desconsuelo como condición y producto del pensar. La demanda obsesiva de un bienestar conflicto lleva a la religión delirante o a los nacionalismos fanáticos y paranoicos. Solo en la demanda que asume el límite y la duda logra anidar un proyecto de bienestar en la cultura sin delirio ni neurosis. Esto no significa que la ilusión quede totalmente descartada como estrategia colectiva o individual de felicidad. Es posible que una ilusión, que se reconozca ilusión, que precisamente por reconocerse ilusión no resulte delirante y patológica, sea capaz de brindar dicha y bienestar. Así, por ejemplo, el arte, que opera una distancia o aún una suspensión de la realidad, pero que se sabe tal. Por eso, como antes Whitman y Mesquite, Freud incita al arte a desplazar la religión, y cita nuevamente a Goethe: quien posee ciencia y arte, tiene también religión. Quien no posee aquellas dos,
pues que tenga religión. El arte como distancia que acerca a la verdad, como ilusión que no lo es, logra a veces provocar un gozo catártico, una identificación de culturas emocionales, un acceso a profundidades reprimidas, una legitimación de regresiones prohibidas. En fin, en ocasiones, permite al hombre una mirada a profundidad de su ser. Una estética que no sabría decirse bella. Como pregunta Abraham Joshua, ¿hay belleza cuando Edipo se arranca los ojos? ¿O cuando Gregorio Samsa se despierta en sexo? Belleza que no es tampoco la estética lacrimosa que criticaba Bertolt Brecht, pero sí la belleza del jamaquión, del reconocimiento en la relación que el espectador o el lector logra establecer con la obra. Mediante esa relación, quizá, se logra acceder al lugar desconocido o prohibido y, en el buen caso, una especie de terapia de conciencia, sanación por juicio o cura por el reconocimiento. Habría que insistir que esta posibilidad de bienestar por el arte no es por la ilusión, aunque por la ilusión del arte opere una distancia protectora que cobije la experiencia, sino por el reconocimiento. Creo que algo así nos quiere comunicar Freud cuando cita a otro poeta, y conviene seguir los poetas en el máster, ahora a Chile, que se llene de gozo quien respira aquí en la sonrosada luz. Entonces, este libro titulado El malestar es también, de una forma quizás más importante, un libro sobre el bienestar en la cultura. Y una de sus preguntas centrales es: ¿cuál es la naturaleza del bienestar que la cultura debe proveer? La religión es un pobre sustituto del bienestar que puede brindar la cultura mediante la ciencia y el arte, pues se queda en el terreno fácil de las identificaciones gratuitas, que no requieren transformación y crecimiento, o peor aún, de las delirantes que no tienen eficacia real. La religión y sus parientes, los fanatismos nacionalistas, nos procuran un bien iluso, nos infantilizan, transfiriendo la responsabilidad por nuestra identidad y nuestro juicio a otros, porque en ellos hay receta, prescripción y autoridad, en lugar de búsqueda y reconocimiento. O para pensarlo desde la noción de la culpa, se dirá que la religión puede crear bienestar porque libera de culpas. Pues quizás de algunas culpas no debíamos ser liberados. En tanto, la culpa es a veces requisito de la responsabilidad, de la capacidad de reconocer al otro. En este país de víctimas, absueltas por el demonio o por los americanos, o por las transferencias al colectivo, haría falta más culpa, pero de la que puede llevar a la sanación y a la neurosis. Por eso considero una travesía cruel cierta vulgarización bastante común del psicoanálisis, que releva de responsabilidad a sujetos sobredeterminados irremediablemente por sus experiencias de niñez o por sus pulsiones, sin considerar estas más bien puntos de partida de su desarrollo humano. Así, numerosas películas detectivizan el psicoanálisis, postulando la existencia de un ser, un trauma de niñez cuya revelación fácil y azarosa al final de la película resolverá todos los asuntos, sin requerir un proceso de desarrollo, una confrontación madura con la vida o una asunción del límite. De igual forma, numerosas obras de literatura boricua logran plantear complejos pugilatos existenciales, la sexualidad de un adolescente, la soledad en el sin lugar de la urbe contemporánea, para terminar con la llaneza de un grito fácil: soy puertorriqueño, con la afirmación de una identidad que hace tiempo dejó de ser problematizadora y que es frecuentemente una coartada que goza de la ilusión de ser rebelde, y que narcisismo al fin de pequeñas diferencias en ningún caso resuelve ni la sexualidad ni la vida. En fin, que desde el tema de las ilusiones no es necesario insistir en la vigencia del malestar, porque parecería que en este mundo contemporáneo se configuran preponderantemente modos de vida peligrosamente delirantes, deseos psíquicamente miserables, del punto de drogas al punto de la religión, del fanatismo nacionalista a la obsesión consumista. 2. Desde la preocupación freudiana con las ilusiones de Laszlo Bloch, que bloquean el pensamiento y la elección, que vuelven los sujetos delirantes y neuróticos, tendríamos que ponderar lo que para nuestra constitución psíquica
significan esos fenómenos de nuestra contemporaneidad que hemos dado en llamar sociedad de consumo y sociedad de imagen. Hay quien se queja, como lo hace Vicente Verdú, de un capitalismo de ficción que pretende producir no solo artículos de consumo, sino una nueva realidad. Espectáculos que no se presentan como producto humano, sino como mismísimo mundo. Ante la estética de los injertos, la cultura del shopping, la clonación, las masturbaciones en la red y el reality show, lamentan con nostalgia el paso de una naturaleza humana tornada a simulación y añoran una era donde el deseo estaba situado más cerca de los cuerpos. Y uno se pregunta, ¿es que lo humano anduvo anteriormente desligado de tales artificios? ¿Es que nuestro deseo fue alguna vez inmune a tales imaginarios? Debemos recordar que en el malestar, precisamente, Freud se refiere al humano como el dios prótesis, por su relación con teléfonos, fonógrafos y otros artefactos que para algunos contemporáneos suyos lograban distanciar peligrosamente a los sujetos de los cuerpos mediante antinaturales reconstrucciones, pero que Freud describe con evidente gusto, aunque sin arrebatadores entusiasmos, tratando de ver sus posibilidades, aunque también sus peligros. Es innegable que el simulacro, esa fútil forma de llenar el vacío con ruidos sordos, de atiborrarse con guatas huecas, copas, etc., se concreta en nuestra época en los consumos desbocados y en las espectacularidades deslumbrantes de los moles y los medios. Pero haría falta cierta perspectiva histórica. En cierto sentido, el peligro del simulacro en la situación de la identidad, en la constitución del deseo, siempre estaba aquí, es propio de la condición humana. Es conocido el verso de Shakespeare, que ya en el siglo XVI decía de cierto tipo de vida, que dice tale told by a fool, full of sound and fury, signifying nothing. Y de otra parte, si nos urge entender cómo estas nuevas condiciones de la cultura le tienden trampas al deseo, también debemos ver cómo posibilitan nuevas interacciones con el otro. El problema está en intentar comprender cómo el deseo se constituye en esas relaciones con la cultura que puja y repuja con nuestras resistencias para formar y deformar. Uno puede pensar en el consumismo como ejemplo del deseo secuestrado por el capital, por su insaciable sed, que reduce el sujeto a cuerpo controlado mediante su adicción a objetos. Esto es muy cierto, muy penoso y llevado al extremo, a la obsesión, resulta patológico. Pero también es cierto que mediante algunas prácticas de consumo hay quien logra procesar una identidad, constituirse en ser deseante de una forma que no tildaríamos enajenada. Porque yo no considero enajenada la identidad metrosexual, con su deseo de llevar el cuerpo mediante el consumo de afecto a la frontera de lo femenino o a la trascendencia del género. Y sin embargo consideraría enajenación y futilidad la identidad del Club Toyota y el deseo de llevar el cuerpo mediante el chillido de goma a una engañosa habilidad. Habría que considerar entonces lo que para el cuerpo y para el deseo implica estar sentado frente al televisor o al computador todo el día, así como lo que implica andar siempre en carro. En este aislamiento físico, en ese narcisismo del apartamento, nos desplazamos en lo que se ha vuelto una no ciudad, con los cuerpos metidos en corazas de chatarra que obstruyen la mirada y el contacto con el otro. Es evidente, por ejemplo, que el carro torna a la gente más agresiva y violenta, seguramente por sentir el cuerpo atrapado. Pero también habría que considerar que numerosos romances se identifican en automóviles. En una encuesta reciente, la mayoría de los jóvenes reportaba haber recibido su primer beso en la privacidad de un carro. Y es común entre muchas parejas tener sus mejores y a veces sus únicas conversaciones mientras viajan en el asiento delantero del auto. Tomemos otro caso, el de la llamada sociedad contemporánea del post-trabajo. El trabajo aparece en el malestar como una de las estrategias para alcanzar la dicha. Freud cita al Cándido de Voltaire, que cada cual cultive su jardín, y asocia los placeres del trabajo a los placeres de la solidaridad humana en la búsqueda de un fin común y al empleo de la ciencia en el combate contra las furias del mundo. Hoy todo esto nos suena un poco a un desacreditado progreso, pero creo que hay algo en ello importante que rescatar en esta sociedad de capitalismo, de welfare y de tecnificación radical que ha proclamado el fin del trabajo.
habría que ver en qué medida las prácticas de welfare, literalmente de bienestar, han terminado generando su contrario, el malestar, en una población con el deseo de ciencia y solidaridad en el trabajo, apagado en un medio que parece no valorarlo y que se manifiesta comúnmente en un sindicalismo cuyas consignas no parecen reclamar condiciones para el trabajo significativo, sino el no trabajo. Es cierto que con las nuevas tecnologías, no solo de producción, sino de representación, hemos llegado a un estado radical, o por lo menos así nos parece a los contemporáneos, donde se redimensiona la capacidad humana de creación, que nos parece que ocluye el cuerpo. Debe causar preocupación, mucha, la posibilidad de las implantaciones de memoria y de deseo, las literales, ¿verdad? Las operaciones ya no de facelift, sino de brainlift. Pero allí, al lado de unos espeluznantes peligros para la condición humana, quizá aniden también nuevas formas de constituirnos como sujetos. ¿Quién sabe? Esto es demasiado complejo. Mejor limitarnos a un asunto más manejable, más cercano a lo que ocupa Freud en el malestar, cómo estas nuevas tecnologías, estas nuevas prácticas, presentan unas particularidades para las relaciones culturales en que nos constituimos psíquicamente. Y en este sentido más limitado debemos considerar, y mucho, las argucias y los anzuelos de este capitalismo de ficción donde hoy se desarrolla la psique. Pero yo no estaría tan seguro de que sus nuevas condiciones sean por sí mismas bloqueo, ni que sean inéditos en la historia para la constitución de cuerpos deseantes. 3. En cualquier caso, imagino que lo más difícil de la práctica del psicoanálisis ha de ser cómo evitar la receta, no prescribir la cura. Después de todo, es el elemento prescriptivo de la religión el que combate Freud. Y sin embargo, es necesario adoptar y con solidez una postura ética, porque no todo deseo se vale. En cierta forma, me alegro de no ser psicoanalista, aunque como maestro uno también tenga que buscar un acomodo entre dar espacio y encauzar la cosa. Creo que una de las glorias del malestar es que encamina este problema, aunque no lo resuelve, no es resoluble, de una manera magistral. Primero, mediante la búsqueda del balance. Y segundo, mediante una actitud de duda e incertidumbre que reviste de manera improbable los amaciones más estremecedores, porque gran parte de lo dicho queda dicho como pregunta. El malestar está construido como una serie de preguntas sometidas a un exquisito diálogo de repreguntas. Por eso lo primero que hace Freud contestando la carta de Einstein es cambiar la pregunta. ¿Por qué debo amar al prójimo? Una pregunta de reverencia. Con una pregunta de seguimiento, más irreverente. ¿No sería más lógico en la lógica del placer aún irrestricto de la psique y robarle? La animalidad, dotación pulsional antisocial es tan fuerte que la ley sola no logra reprimirla. Muchos requieren la asistencia de la religión para su control. ¿Por qué no nos hizo la naturaleza como las hormigas, con una pulsión social? ¿Por qué esta crueldad divina de hacernos placenteros de prohibidos? Las preguntas sobre el mandamiento de amar al prójimo muestran la trágica ridiculez del humano, pero también su grandeza, porque estas preguntas desembocarán luego de una discusión sobre San Francisco, el santo de la sublimación, que se me antoja como el santo favorito de este espiritual enemigo de la religión, en una reflexión sobre la fruta que tomaron las pulsiones de origen abyecto y bajuno hasta elevarse por operación de las prohibiciones al imperio de la ciencia, el arte y el amor. El malestar vuelto bienestar. ¿Cómo eran las relaciones entre los hombres antes de la ley? Pregunta evidentemente capciosa, en tanto asume que el hombre es anterior a la ley y que por eso mismo se transforma inmediatamente a ¿por qué la asunción de la ley es lo más importante en el surgimiento del humano? Así formulada, la pregunta apunta hacia la interacción entre la historia de la cultura y la historia de la psique. En la interacción de estas historias se apoyan muchas de las preguntas fundamentales sobre el orden social, la libertad, la interiorización de la cultura y la constitución. Uno podría arguir desde una lectura pesimista del texto, que no importa cómo se contesten esas preguntas, pues por más justa que sea la ley, siempre habrá entre individuo y grupo, entre pulsión y cultura, un irreparable choque que es el malestar. Uno podría contestar por los ecos que les usó en Freud, que el bienestar se encuentra en la libertad irrestricta que era la condición precultural. Pero no creo que Freud nos invite a ignorar con pesimismo esa libertad perdida, libertad
en todo caso cuestionable, en tanto solo la tenía el más fuerte, sino en formas de buscar el bienestar en la cultura. También había malestar en la barbarie y entonces no había ni arte ni ciencia. A contrapelo de su título, yo me empeño, esto ya debía ser bastante evidente, en leer aquí una celebración de la cultura. En el malestar siempre hay un residuo, un exceso que no se deja atrapar por conclusión, una constante invitación a un pensamiento más allá de lo dicho. El conocimiento se reconoce incierto. Ante todo acepto se plantea una duda. Se sigue hurgando y cuando se detiene, la parada parece provisional, la conclusión ambivalente. El malestar trabaja en la frontera, en los puntos de encuentro. Freud es como Minerva, la diosa de la sabiduría, que como sabemos no salía a pasear ni en la luz del día ni en la oscuridad de la noche, sino en la penumbra del atardecer. Es cuando el día encuentra la noche cuando mejor se ven las cosas, porque en el punto de encuentro es difícil que aniquilen las ilusiones y los dogmas. Por supuesto, con tanta duda y pregunta, con tanta falta de ilusión y tanto límite, uno tendría que cuidarse de no caer en depresión, de no dejar apagar el deseo. Lo que nos lleva al segundo eje del malestar que impide el tono prescriptivo y autoritario, la valoración del balance. La prudencia es una máxima ideal que atraviesa el malestar y se encuentra en la misma raíz de la noción del límite. Si una de las fachadas del templo de Apolo pregonaba conócete a ti mismo, la otra, menos mencionada en nuestros días, pregonaba el ideal de la prudencia o del balance, algo así como hazlo todo pero en moderación. Por aquí anda Freud cuando advierte que toda decisión extrema será castigada y que la sabiduría de la vida aconseja no esperar toda satisfacción de una aspiración única. La estrategia es apolínea, pero también dionisiaca, porque también es necesaria cierta experiencia del sinsentido, también es necesario reconocer que ese ser individuado tiene mucha carga de realidad no individuada, muchos sentimientos oceánicos. Esas son enseñanzas centrales de Freud. Pero esto no es lo mismo que la ilusión, que más bien bloquea la experiencia del inconsciente. Aunque el malestar no contiene una discusión expresa, ubicada sobre la estructura psíquica, el tema se reitera como el motivo de una rapsodia, que nos permite escuchar y sospechar de la concepción del humano que se funda en el código. Quizá porque identificamos el pensamiento freudiano con ese descubrimiento capital del inconsciente que nos ha permitido cuestionar concepciones del humano fundadas en una razón que con frecuencia parecía una distorsionante camisa de fuerza occidental y que obstaculizaba el análisis de las influencias culturales e históricas en la constitución de los sujetos y que además bloqueaba el reconocimiento de lo que del todo no individuado hay en la psiquis que llamamos nuestra. Pensamos en Freud como uno de los desconstruccionistas de la razón y autonomía kantiana. A mí me convoca esa lectura, siempre que cerrar un punto. Si el malestar nos muestra una presión cultural para constituirnos en nuestros deseos y nuestras culpas, una presión terrible que Freud llega a llamar yuguladora, si por otro lado nos muestra una parte de la realidad psíquica que se nos escapa, que no es yo, el malestar no deja de responsabilizar al humano por su condición. No es por nada que Freud insiste que es el eje fundamental de la obra, en la necesidad imperiosa del conocimiento del sí mismo, con el propósito, ¿qué otro propósito podría tener? De brindarnos una posibilidad de elegir el camino a la felicidad o al jarabe de felicidad. Aquí es determinante derrotar las ilusiones y las neurosis, que consignan las emociones, los deseos, las culpas, al terreno de una idealidad que no es problema por ser ideal, sino porque bloquea la resolución o la sanación en el plano de las transformaciones del sí y del entorno. Y es determinante también ser capaz de asumir el límite de la pulsión, la conformación del deseo, que viene de la razón o de la ley, vuelta deseante, de hacerle el bien al prójimo. Si ponderamos las actuales búsquedas de consuelo y sentido mediante delirantes y violentos dogmas, los alucinados empeños en suturar las faltas mediante los consumismos neuróticos de mercancías y de clichés, tendríamos que concluir que, a 76 años de publicado El malestar, las posibilidades de bienestar en la cultura se encuentran bajo acecho. Pero en los amaquones que incita Freud, quizá podamos encontrar fuerzas y estrategias de bienestar en la cultura. Por eso,
El malestar seguirá siendo mi libro de noviembre.